Queridos alumnos, hoy vamos a hablar de la clasificación de las plantas. Este es uno de los puntos quizás más difíciles de todo el tema. ¿Por qué? Todas las clasificaciones resultan complicadas. Las de las plantas quizás más, porque es más difícil imaginarnos sus representantes. Además, los nombres que reciben cada grupo es harto difícil. Palabras largas, todas procedentes de mezcla de palabras griegas y latinas. Pero con un poco de esfuerzo creo que lo comprenderemos. En primer lugar, tenemos una primera y gran separación. Las plantas sin flores y las plantas con flores. Las plantas sin flores son las más antiguas. Son plantas que son muy sencillas. Plantas que aparecieron en la historia de la Tierra hace muchos millones de años, antes de los dinosaurios, y con las que convivieron los dinosaurios. Estos dos grupos de plantas sin flores se dividen, se agrupan en las plantas sin flores y sin tejidos, y las plantas sin flores pero con tejidos. Las primeras son las más sencillas de todas. Se llaman briófitas y están formadas fundamentalmente por los musgos. Las segundas, más grandes, más vistosas, son las plantas con flores y tejidos. Son las pteridofitas. Y su principal representante son los helechos. Los musgos son bajitos, pequeños, pegados a las rocas, sobreviven en condiciones duras. Los helechos son mucho más grandes, suelen vivir debajo de los bosques, pero siempre en zonas sombreadas. Los dos necesitan bastante humedad para desarrollarse. ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Por qué son tan pequeños los musgos y sin embargo los helechos consiguen un porte mayor? Porque los tejidos de los helechos permiten diferenciar tres partes: una pseudo raíz, un pseudo tallo y unas pseudo hojas. Digo pseudo porque no son comparables a las de las plantas superiores. Pero en los musgos, la parte que se fija al suelo o a una peña tiene el mismo tipo de tejido que la parte que forma las hojitas verdes de ese musgo, solo que sin clorofila. Pero la estructura de sus células es igual en cada parte de la planta. No pasa lo mismo con los helechos. Las raíces tienen una estructura tisular, es decir, un tejido distinto del tallo y de la hoja. En los helechos y en los musgos encontramos una reproducción muy interesante a base de esporas. Pueden tener una fase sexual, pero la más importante es la fase asexual, en la que se multiplican y se esparcen por el mundo gracias a una cantidad ingente de esporas que se forman en la parte de abajo de las hojas, en los soros. El otro grupo, plantas mucho más modernas. Tenemos las plantas con flores. Cuidado, no todas las plantas con flores son flores vistosas. Puede haber flores prácticamente insignificantes. Son las fanerógamas, criptógamas sin flores, fanerógamas con flores. Entre las fanerógamas encontramos dos grandes grupos a su vez. El más primitivo, más antiguo, son las plantas con flores pero sin frutos. Tienen semillas, pero la semilla es una semilla desnuda, no una semilla envuelta en un fruto como pueda ser, por ejemplo, la de la cereza. Es la semilla que encontramos en los pinos, en los abetos, en los secuoyas, en los cedros, en los cipreses. Son semillas que están dentro de una estructura que hace las veces del fruto, pero que no es nutritiva ni de alimento, que es el cono. El cono de una piña, por ejemplo, vemos que tiene una especie de como estanterías. Para que hagamos una metáfora, una comparación entre un grupo y otro gracias a esta metáfora, pensemos que las plantas sin fruto, que tienen las semillas desnudas, por eso se llaman gimnospermas, gimno en griego significa desnudo, de ahí viene la palabra gimnasio. Pues bien, es como si pusiéramos las semillas en una estantería, como los libros en una librería de una biblioteca, mientras que las plantas con fruto es como si tuviéramos esos libros o esas semillas guardados en cajones, completamente cerrados. Este es el segundo grupo. El primero, más antiguo, gimnospermas, plantas sin fruto, con conos y semilla desnuda. Segundo grupo tenemos las angiospermas,
Las angiospermas, no lo he puesto ahí, quedaos bien con el nombre, angiosperma, tienen a su vez dos grandes grupos. El más grande son las dicotiledonias, en las cuales la semilla contiene en el embrión dos cotiledonias y cuando brota del suelo al germinar salen al mismo tiempo dos hojitas simultáneamente. El otro grupo son las monocotiledonias, solo hay un cotiledón en la semilla y cuando brota del suelo esa plantita emite una sola hoja, normalmente en forma de lanza, como los cereales, el trigo, la cebada, el maíz, el arroz, el centeno, o las plantas de bulbos como el ajo, la cebolla, el puerro. También son monocotiledonias ciertas plantas que nos recuerdan a árboles, aunque su estructura realmente no lo sea, pero su tamaño es grande, como las palmeras. Pues bien, ¿cuál es el más antiguo de los dos grupos? Las dicotiledonias. Es el más antiguo y el más abundante en el planeta Tierra. La mayor parte de las plantas que consumimos o utilizamos, o nos refugiamos debajo de ellas, o nos deleitamos observándolas, son dicotiledonias. Pero para la alimentación, el grupo de los cereales está encuadrado dentro de las monocotiledonias y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la alimentación mundial humana está basada en estas plantas, concretamente en el trigo, en el maíz y en el arroz. Y una de las bebidas más disfrutada está basada en la cebada, la cerveza. Muchas gracias.